Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. El tema que vamos a tratar es un poco espinudo y no voy a hacer eh, valoraciones del mismo, sino que voy a presentar los hechos y las situaciones, cómo se han ido dando, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo obviamente tengo mi postura en el tema, pero me la voy a guardar para algún otro video. ¿Ok? Eh, lo que vamos a tratar hoy es acerca del aborto y cómo ha avanzado el aborto en Latinoamérica específicamente y cómo va retrocediendo en los Estados Unidos. ¿Ok? Todo esto viene a raíz del caso Roe versus Wade, que fue lo que legalizó el aborto en los Estados Unidos. Esto fue este dictamen de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pasó en Texas. Una mujer demandó. Esta mujer, para cambiarle los nombres, le pusieron James Roe. Y, y ella demandó a Henry Wade, que era el fiscal en ese momento. Y lo que buscaba era que se despenalizara el aborto. Esto fue a la Suprema Corte de Justicia y en 1973 la Suprema Corte de Justicia falló en favor de Jane Roe y se hizo una despenalización del aborto hasta el primer trimestre de gestación. ¿Ok? Esto, al haberse despenalizado el aborto, pues como se hizo a nivel federal, propició que varios estados avanzaran en legislaciones con relación al tema. Eh, pero a raíz, y era la preocupación de los demócratas, por ejemplo, cuando ya Donald Trump iba de salida, nombró a la jueza Amy Coney Adams, que es provida, es su tercer juez que había nombrado en la Suprema Corte de Justicia, y lo que muchos decían o se temían era que este nombramiento iba a poner la balanza en favor de los conservadores. Y todo apunta a que es así. Resulta que el juez Alito, se filtró un documento de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde aparentemente van a eliminar o a modificar la resolución o la jurisprudencia. Una jurisprudencia es un decreto, una resolución de la Suprema Corte de Justicia que a partir de ahí se convierte en ley. Van a modificar esto y se va a, a dejar que sean los estados, cada uno, que decidan qué debe hacerse. Ya el año pasado, me parece que para septiembre, entró en vigor en Texas una ley que es la ley del latido del corazón. Esto implicaba lo siguiente: en Estados Unidos el aborto estaba despenalizado o descriminalizado también, pero en Texas eh, estaba permitido abortar, me parece que hasta la 14 semana o algo así, no recuerdo. El asunto es que ahora, con la ley que implementaron en el año pasado, en 2021, si existe latido del corazón, existe un crimen. O sea, si existe latido del corazón y se aborta, existe un crimen. Y es penalizado tanto el médico como la persona que va a hacerse el aborto. Entonces, esto, cuando se promulgó esta ley, causó un revuelo gigantesco entre los progres en los Estados Unidos. Y fue a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de esta ley. Y a raíz de eso es que ahora se filtran estos documentos que aparentemente la Suprema Corte de Justicia pretende, que lo dijo el juez Robert, que cuando se filtraron los documentos, realmente sí existen esos documentos, que todavía no es una decisión aprobada,
pero que todo apunta a que va caminando hacia eso. Lo que pretenden hacer es lo siguiente: no es criminalizar el aborto, sino liberar el hecho federal y que sea cada estado que decida cuál es la política que va a implementar con relación al aborto. ¿Ok? Dicho esto, hay estados en los Estados Unidos que son extremadamente pro aborto y hay estados que son mucho más conservadores. Para poner un ejemplo, dos estados que están uno al lado del otro sería California. En California el aborto es libre, tiene mucho más tendencia progresista. Y si te vas a Texas, en Texas está la ley del latido del corazón. ¿Ok? Pero a nivel general, el empuje que se ve hoy día en los Estados Unidos es en contra de esta cultura progre, o como le llaman en los Estados Unidos, la cultura woke, y en favor más de las costumbres más conservadoras. De hecho, lo vemos en Florida con el gobernador Ron DeSantis, que tiene más o menos la misma línea, y hay entre 7 y 8 estados que están emulando la ley de Texas del latido del corazón. En contraparte, tenemos en Latinoamérica que lejos de avanzar en una dirección, que es la que se está avanzando en Estados Unidos, está avanzando en otra dirección, que es, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia en febrero, si no me equivoco, del 2022, de este año, eh, legalizó el aborto hasta los 6 meses. Eh, Hay que tener en cuenta que hay niños que nacen de 6 meses y sobreviven. En Colombia han legalizado el aborto libre, sin ningún tipo de restricción, hasta los 6 meses. ¿Ok? Eso pasó este año. Ha suscitado un montón de críticas, hay un montón de personas a favor y otro montón en contra, pero eso ya pasó, ya fue. En Argentina se despenalizó el aborto hasta la 14 semana, a libre elección. No tiene, la persona no tiene, en este caso la mujer, eh, la mujer no tiene que decir por qué va a votar o explicar ninguna cosa, sino que simplemente accede al lugar del aborto. Y en el caso de Argentina, el aborto es gratis eh, y sin ningún tipo de restricciones. ¿Ok? En el caso de Chile, eh, ya se legisló al respecto, pero se legisló para lo que es las tres causales principales, según el proyecto de ley que se estableció en Chile, que son por malformación, por violación y por riesgo de la madre. ¿Ok? En República Dominicana se intentó legislar al respecto, pero el aborto, con todo el empuje mediático que tiene, que, que de hecho, si tú vas a los países latinoamericanos, el empuje mediático que tiene el aborto es gigantesco. Eh, es algo que es un trending topic en el mundo latino entero, ¿ok? Y en República Dominicana, aún con todo y eso, se votó en contra y no se legalizó el aborto ni siquiera en las tres causales. Eh, para reflexionar, porque hay un video que hice inclusive hace unos días en el que explicaba que en el mundo se habla mucho de la sobrepoblación humana. Sin embargo, las evidencias demuestran absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario de que exista una sobrepoblación, sino que nosotros nos acercamos peligrosamente hacia una implosión poblacional que no tiene forma de resolverse. Entonces, ¿a qué
supongo yo que apunta a los Estados Unidos ahora con este tema del aborto, pues precisamente a revertir esto, porque en los Estados Unidos, al igual que, bueno, todos los países desarrollados a nivel mundial, pues la tasa de natalidad es muy baja con relación a lo que debería ser. Y si concebimos que el aborto contribuye a una tasa de natalidad o una tasa de cantidad de hijos por mujer que debería ser entre 2 puntos del 2,5 como mínimo, como el mínimo aceptable para un recambio de población, pues nos damos cuenta que eliminando el aborto podría alcanzarse un poco más ese objetivo. ¿Ok? Eh, Básicamente de eso va el tema del empuje que tiene hoy día el aborto. Y, y nada, señores. No quise emitir una opinión si el aborto es bueno o malo, o si estoy de acuerdo o en desacuerdo, porque el video no iba de eso. ¿Ok? Los dejo por hoy. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita de me gusta y saquen sus propias conclusiones. Hasta un próximo video.